Casi todos somos cimarrones, dice Wendy Guerra, al referirse a los escritores cubanos que han tenido que escapar y escribir desde tantos lugares. Wendy Guerra llega a Hablemos Escritoras y hoy conversamos con ella. Nosotros somos Hablemos Escritoras transmitiendo desde Austin, Texas, y ella es escritora, poeta y periodista cubana. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, abarca poesía, novela y ensayo, y ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional. Algunos de sus libros son La costurera de Chanel, El mercenario que coleccionaba obras de arte y el reconocido libro Todos se van, adaptado al cine en 2014 por el director Sergio Cabrera. Yo soy Adriana Pacheco, transmitiendo desde Austin, Texas, y bienvenidos a nuestro episodio 689. Muchas gracias a Mónica Delgado de Penguin Random House por hacer esta conversación posible. Pues las voces de la literatura cubana en la diáspora siempre son tan importantes para un proyecto como Hablemos Escritoras y estamos muy agradecidos con Mónica Delgado y con Penguin Random House, que ha abierto la puerta para conversar el día de hoy con Wendy Guerra. Qué gusto, Wendy, gracias por aceptar la invitación a Hablemos Escritoras. Hola, buenos días. Muchas gracias por contactarnos. Wendy Guerra por aquí. Qué bien. ¿En dónde nos estás escuchando, Wendy? En Estados Unidos, vivo en Estados Unidos en este momento. Ah, mira, es que es eso lo que sucede con esta diáspora cubana. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estás haciendo en Estados Unidos? ¿Tienes una trayectoria? ¿Tienes ya, metido los pies en varias cosas, inclusive la filmografía, en tu novela, en antologías? Cuéntanos un poco acerca de este tiempo tuyo en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos hace 6 años. Escribo en Estados Unidos, he trabajado para CNN, pero generalmente escribo guiones y por supuesto toda mi literatura, a eso me dedico. Y bueno, aquí está mi casa, mi jardín, mi patio, mi pareja, mi vida diaria. Qué bien, qué maravilla. Y bueno, veo que además tomaste clases con Gabriel García Márquez. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Para quienes están escuchando, los documentos de este gran escritor colombiano están en Austin, Texas, en nuestra universidad, está en nuestro hermosísimo Harry Ransom Center. ¿Qué fue para ti esa experiencia? Fue un cambio de giro, como he contado centenares de veces, un cambio de giro en mi vida. Se convirtió no solo en mi maestro en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, fundado por él y por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, sino también en mi padre, en mi abuelo, en mi guía espiritual, quien me llevó a la agencia Balcells, que es hoy mi agencia literaria, y además fue quien descubrió que detrás de mis diarios de infancia y adolescencia había un caudal para empezar de cero y perder el miedo a la página en blanco y novelar lo que fueron mis primeros años en una sociedad cerrada, en el socialismo en medio de la Guerra Fría, como fue mi vida. Y ahí, bueno, se gestó Todo se va, mi primera novela, que por supuesto me cambió la vida. Claro. ¿De dónde viene Todo se van? ¿De dónde es que quieres recuperar esta historia y tomar este libro que, recoge también parte de lo que tú ya habías vivido desde antes, ¿no? Como acabo de explicar, es una recopilación de diarios, early diary, o sea, el diario cercano, muy joven, de mis primeros años de vida, cuando aprendo a escribir, el asombro y el acoso de una sociedad tan fuerte con los padres y los hijos. Ahí viene esta memorabilia, lo que no debemos olvidar de mi vida en Cuba, los primeros años de la infancia y adolescencia, y además de esta novela Todos se van, que cambió mi ruta y tuvo el premio Bruguera, el premio de la crítica del país, está traducida a 26 lenguas. Es además una película del director colombiano Sergio Cabrera, que pueden verla en varias plataformas. Qué maravilla, pues muchísimas felicidades, qué increíble. Este libro se publica efectivamente por Bruguera en el 2006. Ahora, también has escrito poesía y es siempre intrigante cuando una narradora escribe poesía o cuando una poeta escribe narrativa. ¿Cómo es para ti esta transición entre dos géneros y estas ganas además de buscar otro recurso narrativo o poético para hablar de otras cosas, me imagino? Como para un bailarín clásico, bailar romántico, pasar por la danza contemporánea o tener una mano
vamos a decir, un poco más austera en cuanto a la técnica. Yo creo que eso sale de mí totalmente orgánico porque mi madre era una gran poeta, la poeta cubana Alvis Torres, muy silenciada por temas políticos y por ese machismo, leninismo al que me he referido en novelas como Nunca fui primera dama, Negra y demás. Pues ha sido muy orgánico la transición porque si los catedráticos han observado que mi prosa es poética, yo como autora observaría que mi poesía cuenta historias, ¿no? Entonces eso es un viaje de ida y vuelta, una carretera orgánica, diría, donde la imagen poética, la plasticidad de la poesía y la austeridad de las imágenes van a la narrativa, vienen a la historia aristotélicamente circular de la poética y derivan en el delta al cine, que es lo que yo hago actualmente también para vivir en mi patio de Miami. Qué increíble. Y lo que cuentas de tu mamá también, ¿verdad? Esto es toda una generación de escritoras que tuvieron que sobrevivir a un silencio que era completamente sistémico, ¿no? Bueno, quiero hacer una salvedad. Tuvieron en pasado, no, tienen. Cuba está lleno, Claro, las cárceles cubanas de mujeres, presas políticas. claro, claro, definitivamente. Los escritores cubanos no pueden todavía sacar sus libros. Yo misma no puedo editar El mercenario que coleccionaba obras de arte. O sea, que hablemos en presente continuo hasta que haya un cambio democrático en la isla. Definitivamente, definitivamente. Y bueno, para quienes nos están escuchando, los invitamos a que visiten en la página web. Tenemos muchas otras voces de Cuba que viven, muchas de ellas en la diáspora. Por ejemplo, estoy pensando ahorita en Ana Núñez González, estoy pensando Paula Ramos, bueno, que también ya tiene toda una vida en Estados Unidos, escribió un libro muy interesante también sobre Latinx. Y bueno, hay una voz importante ahí también, Cristina García, que ha hecho toda una historia, una trayectoria en Cuba, o Kelly Martínez Grandal, o Carla Suárez, increíble. Cuéntanos un poco acerca de tu comunidad, qué tanto ustedes como cubanas en la diáspora y como latinoamericanas, pues tienen un diálogo dentro de la literatura y alrededor de ella. Todos mis compañeros mexicanos, Jorge Volpi, que vive en España, y varias escritoras como Guadalupe Nettel, que va y viene a Francia porque ha tenido etapas largas en Francia, no se sienten en la diáspora. Quisiera más que una pregunta, dejar en el aire una respuesta que se suspende con la capacidad de entender por qué Cuba en el siglo XXI establece que los escritores siguen estando desterrados. ¿Por qué no eres un mexicano, un peruano que va y viene libremente? Entonces yo Claro, preferiría que esta pregunta nos la hagamos cada cual en casa como una verdadera respuesta personal porque la izquierda en todas partes del mundo que lideran los grandes periódicos que no tengo que nombrar, todos los leemos diariamente, respeto, habla de la diáspora cubana con normalidad. Y me pregunto por qué no podemos ser Jorge Volpi, Guadalupe Nettel, por qué no podemos ser como Sergio Cabrera, un cineasta que vive en España y regresa a su país y hoy es embajador de su país en China. Hay una respuesta y esa está relacionada con la dictadura y la democracia en Cuba. claro. Ahorita estoy pensando en Odette Alonso, que ella vive en México, y cuando la entrevisté es el episodio 41. Imagínense nada más, ya vamos a llegar a los 700. Increíble lo que han pasado en estos 8 años en Hablemos Escritoras. Odette Alonso dice, mis personajes me llevan a otros lugares. Y ahorita que estás hablando de eso también, ¿no? Los personajes, los libros, la escritura, pues lleva a los escritores y a las escritoras a tantos lugares. Cuéntanos, Wendy, todos estos premios que merecidamente tu obra ha recibido. Obviamente siempre los premios pues son un parteaguas a veces en la carrera de las escritoras y a veces es también una manera de entrar a otros mundos, a otros lectores. Cuéntanos un poco acerca de lo que ha sido para ti estos reconocimientos en términos también de atravesar otras fronteras con tu obra. Pues hacer valer la voz de mujeres cubanas que en su propia patria no pueden trascender. Los premios son un vehículo, yo no los niego, me parece de una gran generosidad cuando alguien lee un libro de uno y lo saca de un montón, de una caja y dice, puede tener un valor. Creo que los
Los premios son una oportunidad. Y yo agradezco Claro, todas esas oportunidades, pero no en mi nombre, en nombre de mi madre que nunca pudo publicar en mi país. claro. Precioso homenaje para ella también, definitivamente. Permíteme regresar a En Todos se van. Y ahí, obviamente, esto que acabas de mencionar ahorita de la adaptación al cine por el director Sergio Cabrera. ¿Qué tanto te involucraste tú en la escritura del guión, en la producción de esta película? No me involucré. Tomaron la decisión de que yo no estuviera en el proceso. Yo lo agradecí porque ya el libro es demasiado fuerte para mí. Yo no he vuelto a leer esa novela nunca más por lo fuerte que es para mí. Wow. Pero bueno, hay una distancia bastante grande entre la experiencia de un colombiano que vivió en China por veintitantos años en su infancia y una cubana que escribe esa novela y esa distancia crea un vacío que está interesantemente logrado en la obra. Yo creo que cada director tiene el derecho de asumir e intervenir una obra de arte y bueno, él es el espectador el que juzga. No, pero no participé de esto. Claro. ¿Y cuando viste la película? Lloré muchísimo, sobre todo por Sergio. Estaba Oh, realmente usando esta historia para hablar de sí mismo. oh, wow. Qué interesante, ¿verdad? O sea, que de alguna manera tú como escritora le diste esta oportunidad para él también verse ahí en su historia, ¿no? Ha de haber sido muy emotivo, me imagino. Ok. Platícanos un poco acerca del mercenario que coleccionaba obras de arte. Este es un libro que ha sido complicado para catalogarlo, se ha visto desde distintos géneros y obviamente yo no estoy aferrada a estos catálogos, pero me recuerdo muy bien cuando teníamos la tienda de libros en Estados Unidos, pues una de las cosas que más teníamos que hacer es, bueno, ¿en qué sección va a entrar? Puede entrar como literatura en general, pero mucha gente busca un tipo de libro, un género de libro. Cuéntanos un poco acerca de él, en donde además te metes con la resistencia cubana y qué ha sido para ti también mover esta delgada línea, ¿no?, entre la ficción y la no ficción para hablar de violencia, de política. Yo siempre he contado que mi asidero no viene de la literatura pura, sino del arte contemporáneo. Estamos en la prehistoria de la literatura como género y como técnica. En el arte contemporáneo pudiese que ser catalogado este libro como una intervención histórica. Hay grandes cultoras cubanas de este género, Ana Mendieta, Tania Bruguera, Belkis Ayón. Eso es lo que yo hice con el mercenario, intervenir una conversación que fue llevada a la novela y tiene una estructura aristotélica pura, donde hay una introducción, un nudo, un desenlace y la historia termina. Si yo no hago esos cambios, lo hará alguien por mí. La literatura tiene que transformarse, tiene que evolucionar. Y estamos aquí académicamente para los académicos, que no es mi caso, y artísticamente para los escritores, con el deber de hacer que ese balón haga gol en la próxima portería. Y bueno, esto es un experimento. Hay un antecedente en la literatura cubana en el que trabajó mi madre muy temprano, que yo siempre recuerdo, Miguel Barnett, lo hablaba mucho en mi casa, que era cimarrón, o una entrevista a un cimarrón cubano. Creo que ese antecedente queda en Mm. la historia, más allá de los tintes políticos del autor. Creo que es una buena experiencia, una entrevista con el último de los esclavos cubanos, entrevistado por un intelectual cubano. Ahí está la referencia. Y cuando era muy pequeña, mi madre me dijo, tú no cabes en ninguna planilla. Por muchas razones, desde mi segundo apellido, que es kilométrico, hasta mi manera de ver la vida. Así que para mí es un honor no poder ser catalogada. Ahorita que estás hablando de los cimarrones, mi disertación, esto fue de maestría o de doctorado, de maestría, fue precisamente sobre la novela cubana. Estuve investigando sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda y sobre Cirilo Villaverde. Y bueno, para quienes no saben, cuéntanos un poco más esta figura del cimarrón que es tan importante tanto en la historia cubana, de la historia de la esclavitud terriblemente, ¿no? Y además ha sido una figura que se ha aparecido en la literatura. No la veo tanto de una manera más como expandida para que más gente entienda pues lo que fue este mundo, ¿no? Para los esclavos que pues escapaban, ¿no? Bueno, te voy a contestar en primera persona del singular. Yo también soy un cimarrón. Odette, Mm.
Carla no, porque Carla tiene toda su obra publicada en Cuba, pero casi todos Ujú. nosotros somos cimarrones. Y creo que ahora a lo que nos deberíamos inclinar es a escribir sobre esa fuga perpetua. Hay una novela de un escritor cubano sentado en París que se llama William Navarrete, que se llama La Fuga. Y hay una novela muy pequeña que se llama La Milla de Alejandro González, no, Alejandro Hernández, que habla sobre esta otra fuga en una balsa. O sea que yo, mi generación no académica, repito, no apelaría a buscar en el pasado, sino en el presente continuo, en los presos políticos, en la fuga de esos presos, en la capacidad de aislarnos en una isla llena de agua por todas partes. Y yo creo que los verdaderos cimarrones que tenemos que contar la historia somos nosotros los que estamos contando. Es muy difícil porque no todas las editoriales ni todos los autores tienen la suerte que he tenido yo con las editoriales y los agentes literarios o los editores que he tenido, como Ana María Moix, que es una estudiosa de Cuba. Muchos, para decir la mayoría de los editores en el mundo, se ven limitados por las compras de libros con historias cimarrónicas sobre Cuba. Entonces eso va a cambiar. Cuba tendrá varias librerías, tendrá sus propias editoriales. Nos dedicaremos a integrar esa comunidad y estará Planeta Cuba, estará Alfaguara Cuba, estará y podremos contar nosotros los cimarrones contemporáneos, no los que tienen una vida literaria en Cuba, que es más bien una subvida, pero bueno, la que tengan, están presentes, sino los cimarrones como Reinaldo Arenas, como Caín, Cabrera Infante y muchísimos otros desconocidos que nunca, por ese carácter de cimarrón, pudieron asentar su palabra. Pero será interesante, me encantaría estar en la piel de esos lectores cubanos de entonces, o sea, de los que puedan vivir en una Cuba futura, descubriendo a Cabrera Infante, descubriendo la noche de Tres Tristes Tigres, de Habana como para un Sí, infante sí. difunto. Quisiera estar en la piel virgen y en el ojo o en la pupila virgen de estos lectores. Cuba es una isla de papel por descubrir y creo que ahí estaremos navegando, eh, porque ya a mi edad creo que voy a superar a los dinosaurios que nos han tenido amordazados. Pero creo que a los cimarrones que apuesto, sí, claro, es a los cimarrones contemporáneos. Qué bellísima respuesta, Wendy. Me conmoviste, pero increíblemente. Qué fuerte Muchas y gracias. qué bien dicho. Qué bien dicho. Sí, la verdad que sí. Una isla de papel que está por descubrirse y a mí también me encantaría ver las pupilas de estas personas brillando, ¿no? De poder leer a todos estos grandes, grandísimos autores, tú entre ellos, ¿no? Felicidades, Wendy, por esa manera de ver las cosas. No, gracias a ustedes. He llegado un poco tarde en mi despiste de horario, pero nunca es tarde si la No. entrevista es buena. No, no, al contrario. Quiero hacerte una pregunta más porque estoy muy intrigada sobre Forbidden Flights y sobre Hello Hemingway. Qué interesante entrar al cine. Me fascinó ver tus videos en YouTube de cómo tú misma estás entrevistando, esta frescura y además las preguntas tan inteligentes que haces en tus entrevistas. Cuéntanos primero sobre el cine y tú y la actuación y sobre estar en CNN en español, que es una audiencia enorme, importantísimo tener a gente como tú ahí, ¿no? Bueno, ahora ya no estoy con CNN Español porque estoy trabajando para Red Room, una gran empresa que es como una especie de portaaviones del cine independiente, ¿no? De Latinoamérica, pero que al final termina siendo, por ejemplo, el portaaviones, la productora que hizo Bardo de Alejandro González Iñárritu. O sea, es Oh, vamos a decir, yo voy a llamarle cooperativa un poco en mi lenguaje poético, que es un poco un taller donde se encuentra Stacy Perkins, Jorge Dorantes y varios jóvenes que están tratando de llevar al mundo, a las plataformas latinoamericanas, pero también a las de Hollywood, un poco de lo que somos, ¿no? También estos claro. llamados creadores que no tienen un país, sino tienen un pedazo de tierra entre las manos.
Entonces, CNN un poco se me quedaba chiquito para lo que yo quería hacer. Creo que para llegar a Estados Unidos estuvo muy bien, pero Mm, la situación política en Estados Unidos ha cambiado. sí. La manera en que se regulan los artículos en los que uno tiene que referirse, a los que uno tiene que referirse usando nuestra lengua, son distintos. Y yo soy una purista de la lengua española, yo no digo amigues, yo no tengo esa negatividad sobre el miedo al sexismo, a que alguien se va a ofender con una letra, con una palabra. De hecho, una de mis novelas más que la academia más ha leído se llama Negra. No le tengo miedo a Ujú. las palabras. Y bueno, me despedí sin despedirme, decidí salir por la puerta grande, me fui a Hollywood y aquí estoy trabajando con un equipo fenomenal, fenomenal, adaptando historias. Pero fue interesante, fue lindo mientras duró, como decimos con las relaciones de pareja. Fue lindo mientras duró hasta que el país cambió y Mm, yo ya salí de restricciones. No puedo venir a Estados Unidos para limitarme. Creo que si vengo a Estados Unidos es para hacer lo que quiero, ¿no? Por lo que siento. claro, Pero sí fui una migrante, como sabes, porque fuiste tú también inmigrante, me imagino, muy claro. afortunada, donde llegué aquí por la Sí. puerta ancha, con un currículum que lo permitía, por supuesto, pero no es fácil con un currículum Sí, o sin él. sí. Y bueno, pues di mi próximo paso al vacío, cosa que en mí es algo natural y orgánico. Y ahora estoy haciendo lo que me gusta, historia. Me pagan por pensar y por reescribir y por escribir las propias. Ayer mismo, con un grado de temperatura aquí en la Florida, Ujú. fue muy interesante porque entregué en la madrugada mi primer capítulo, o sea, el capítulo piloto de La costurera de Chanel, mi última novela, pero para serie. Sí. Entonces, bueno, Oh. es lo que soñé de niña. Imagínate que puedas vivir de escribir. Claro, claro, qué maravilla. Wow, qué emoción, ¿eh? Eso sí lo quiero ver en la pantalla, fantástico. Y además ahorita como que necesitamos también esa conexión entre la pantalla y los libros, porque la pantalla invita a los lectores, ¿no? Definitivamente, con las series, con las películas, ¿no? Qué gusto, qué inspiración, de verdad, o sea, motivas a los que estamos pues tratando de promover la literatura con estas voces y con este ímpetu que no tiene miedo, ¿no? Y que desde Estados Unidos podemos hacer un cambio, definitivamente sí lo podemos hacer, ¿no? Qué gusto, Wendy. Ha sido un verdadero placer tenerte acá y bueno, pues esta entrevista jalará a muchos lectores. No se pierdan los libros de Wendy Guerra, de verdad muy, pero muy recomendables. Muchísimas gracias, Wendy. Un abrazo y gracias por la oportunidad. Saludos a tus escuchas. Una vez más, muchas gracias a Wendy Guerra por sumarse a Hablemos Escritoras y gracias a Mónica Delgado por abrir esta puerta. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media, imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto: Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Traductores: Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente: Mitana Boikova Josefi. Premios, reconocimiento y difusión: Alex Boysin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco. Todos los derechos reservados. Austin, Texas, 2026.